presidente López Obrador anunció que Pemex ha comprado el 50% de las acciones de la refinería Deer Park. Ya tenía el otro 50% Pemex, el otro 50% lo tenía Shell y ahora pues ya pertenece la planta en su totalidad a Pemex, esta planta en Texas con capacidad de procesar 340,000 barriles de petróleo diario. Bueno, para analizar esta decisión y cómo va Pemex, que es una parte fundamental de este gobierno, es un aspecto central del proyecto de López Obrador, saludo a Pablo Zárate y a Gonzalo Monroy, quienes son expertos energéticos. Gonzalo, Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. A ver, Leo, muy buenas noches. Vamos a empezar, si te parece, Gonzalo, con el costo de Deer Park. Si Pemex pagó 596 millones de dólares por el 50% del paquete accionario, quiere decir que esta refinería vale 1,192 millones de dólares. ¿Es correcta esta cifra? Sí, estaría correcto, Leo. Hay algunas cosas que están añadidas, como la parte de inventarios y un poco de deuda que se venía arrastrando, pero es considerable en ese rango de precios. Bueno, pero la deuda sí es importante, ¿no? Porque la va a tener que pagar ahora Pemex, ¿no? Es correcto, aproximadamente 1.2 billones de dólares. Oye, no, bueno, pues entonces sí costó más. Es correcto, ese es el valor. Todavía falta, y eso es algo muy importante que explica ahora que se ha hablado de que la planta tiene o tenía pérdidas, es que necesita y está urgente justamente de un programa de mantenimiento y de reconfiguración, algo de lo cual tenemos que hablar porque es lo que explica por qué Petróleos Mexicanos salió con tanta urgencia a comprarle esta refinería. ¿Dices reconfiguración en México o reconfiguración de esta nueva planta de Deer Park? No, la reconfiguración justamente de la planta de Deer Park. Hay que entender de que esta planta conquistadora, la razón precisamente de la asociación de Pemex y Shell, es para tratar crudos pesados. Era la intención de Shell en su momento, en 2018 y ahora en esa renegociación de 2021, que dejar justamente de comprar el crudo mexicano prácticamente a la mitad en 2023 e incorporar una mezcla más ligera proveniente de todo el crudo que ha salido del fracking, que es abundante y mucho más barato. Muy bien, se une a la conversación Arturo Carranza, otro experto en energía. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas noches. Hola, Leo, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, encantado. Déjame ir contigo, Pablo. Aquí ya hablamos de los números con Gonzalo. ¿Cómo ves la decisión de comprar Deer Park? A ver, yo creo que hay dos dimensiones muy importantes, Leo. La primera es poner esto en su justo contexto dentro del mundo de M&A, de transacciones financieras. Es decir, una transacción de 600 millones de dólares no es tan relevante en el mundo financiero. O sea, ni siquiera entraría al top 20 de la región, quizás ni del país. ¿De la región te refieres a América Latina? Por la región me refiero a América Latina, pero aún si vemos las cosas desde la perspectiva país, Petróleos Mexicanos ha tenido transacciones por activos mucho más grandes que no son tan valiosos como esta refinería. Entonces, si la perspectiva financiera competitiva reconoce poco valor en la transacción, pues es porque sustantivamente hay poco valor en esos activos. Es decir, no podemos inferir y hacer el brinco que se está haciendo hoy en la clase política de decir esto representa soluciones profundas a la situación energética de México. Esto realmente pues, es una solución en el margen que se entiende más dentro de un contexto político ideológico que como una super transacción que llega a arreglar todos los problemas sustantivos de Petróleos Mexicanos. Entonces, si esto lo ponemos también en la dimensión ideológica política, pues tenemos que llevar la mirada hacia lo otro que está pasando en la industria de los hidrocarburos, que es la ley de hidrocarburos. Y de repente dices, caray, la ley de hidrocarburos buscaba desplazar a los competidores en la cadena de valor de petrolíferos, y muchos nos rascábamos la cabeza diciendo, ¿y de dónde van a sacar el suministro? Pues esta transacción nos da parte de la respuesta y creo que le da un tufo a la reforma de la ley de hidrocarburos que el presidente está cabildeando abiertamente con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues de repente le da un tufo muy feo. O sea, Deer Park lo habrían comprado para suministrar, y ya lo han dicho, para suministrar las gasolinas a México,
en lugar de que los privados traigan sus gasolinas a México. A eso te refieres, ¿no, Pablo? Si entendí bien. A eso me refiero, Leo, pero hay un componente adicional, que es la discusión de la ley de hidrocarburos, pues representa la discusión de una serie de cosas que parece que son anticonstitucionales, inconstitucionales, para desplazar a la competencia. Y de repente a esto le estás poniendo un activo en Texas que podría suministrar la cadena de valor de petrolíferos, ¿no? Muy bien. Tienes 160,000 barriles adicionales y la capacidad de disponer, operar ese activo y decir cómo se comercializan sus hidrocarburos, que es algo que Petróleos Mexicanos no tenía antes. Entonces, de repente parece que esta es más una movida de control de territorio o de control de mercado que una decisión para inyectar eficiencia en Petróleos Mexicanos y que haga sentido desde la perspectiva de los números y demás que ya daba cuenta Gonzalo. Bueno, pues no, nada nuevo en Pemex en ese sentido, ¿no? Decisiones más políticas que económicas. ¿Tú cómo la ves, Arturo Carranza? ¿Cuál es tu evaluación de la compra del resto del paquete accionario 50% de Deer Park? Sí, Leo, yo creo que si analizamos la adquisición de Deer Park de una manera aislada, podemos decir que la compra, la operación para adquirir el 50% restante es positiva. Y creo que es positiva porque le va a permitir a Petróleos Mexicanos darle salida a la producción de petróleo crudo que está extrayendo actualmente. Por cierto, producción que representa el 53% del total de la producción de Petróleos Mexicanos. Y creo que por ese lado puede ser razonable esta decisión de negocio. Pero probablemente cuando analizamos esta adquisición en un contexto más general, la conclusión no es la misma, y déjame explicarme por qué. Porque a nivel internacional hay una crisis climática de dimensiones muy grandes. Todas las empresas petroleras están tomando hoy 10 decisiones para transitar a nuevos negocios, a nuevos modelos de negocios que incluyen tecnologías más amigables con el medio ambiente, que incluyen tecnologías donde se innova de manera impresionante para poder ganar participación en mercados que son sumamente competitivos. Y no solamente eso, Leo, si analizamos esta adquisición de cara a un modelo de negocios de Petróleos Mexicanos que incluye la cadena de valor en su conjunto, vamos a ver que Petróleos Mexicanos no tiene la capacidad para tener una operación eficiente en cada uno de los segmentos. ¿A qué me refiero? En exploración y producción, en refinación, en logística, en transporte, almacenamiento, distribución, expendio al público. Petróleos Mexicanos no tiene las inversiones públicas ni el gasto para poder cubrir de forma eficiente esta cadena de valor, y cuando trata de destinar recursos a toda esta cadena lo hace de manera ineficiente. Y por eso creo que cuando vemos el tema de manera integral, probablemente no es la mejor decisión. Ahora, hay otra dimensión que ha sido hoy muy mencionada en los medios, Gonzalo, que es a la luz de la compra del resto de Deer Park, lo que parece una mala idea es la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, ¿no? Que va a costar, me decías antes de entrar al aire, ya subieron el presupuesto a $10,000 millones. Es correcto, Leo, pero hay que entenderlo muy bien, quién es el verdadero, en ese caso, que le está pasando la factura a Petróleos Mexicanos. Y en ese caso no es a la refinería de Dos Bocas, ahí coincido con la parte que decía Pablo, con respecto a que Dos Bocas es sobre todo el legado político, la cosa tangible y visible que va a dejar el presidente López Obrador. Así que Dos Bocas va a continuar a pesar de los incrementos de costos y los retrasos en la obra. El verdadero que se va a quedar atrás de la cadena y que no le va a tocar todo el dinero y por ende echa por tierra todos los sueños de la autosuficiencia energética son las 6 refinerías que tenemos en el Sistema Nacional de Refinación. Para dar una idea a la gente, esta transacción de $596 millones más deuda más inventarios, en realidad esto palidece o hace palidecer, mejor dicho, los $55 millones en promedio que está recibiendo cada una de las refinerías, apenas una décima parte. Obviamente con ese nivel de inversiones, las refinerías mexicanas nunca llegarán a pasar más allá de un 50-55% de utilización, lo cual se traduce en prácticamente tener alrededor de 300
300, 320,000 barriles diarios de gasolina, bastante lejos de la meta de la autosuficiencia energética. Decía hoy Pablo, el presidente, que el petróleo es el mejor negocio del mundo. Sí, la extracción de petróleo, pero no la refinación, ¿no? Y ahí pues lo que hay que cuestionar es esta decisión, otra vez política, caprichosa, diría yo, del presidente, de construir una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, a la luz de que con esos 10,000 millones de dólares, pues no sé, te pregunto, ¿cuántas refinerías se podrían comprar en el mundo en lugar de construirlas aquí en México, ¿no? A mí me parece que esa es una consideración súper importante, Leo. A ver, yo creo que la única manera en la que realmente podemos concluir que esta fue una buena decisión es si le agregamos valor al activo. Es decir, hoy sabemos en cuánto estuvo Shell dispuesto a deshacerse de ese activo, que fueron básicamente 600 millones de dólares. Y si Petróleos Mexicanos, operando ese activo, logra que sea más eficiente, logra que su plan de comercialización sea mejor, logra que su huella ambiental sea menor, en fin, toca las distintas dimensiones que son importantes hoy para el mundo financiero y las mejora, podemos decir que la transacción fue una transacción positiva porque Petróleos Mexicanos debía adquirir control de ese activo porque íbamos a hacer mejores cosas con ese activo. Yo creo que si desdoblamos las capacidades de Petróleos Mexicanos y de nuevo nos insertamos en la lógica política, es muy difícil ver cómo empezar a tomar decisiones políticas de comercialización o de tomar control de la cadena de distribución, que el presidente a cada rato dice que tiene este sueño monopólico de que Petróleos Mexicanos controle de nuevo transporte y distribución de forma monopólica, pues de repente ahí tenemos un problema, porque esas decisiones no se estaban tomando bajo la lógica de mercado, porque no eran las mejores decisiones económicas, no eran las mejores decisiones financieras. Entonces, de nuevo, estamos en un escenario donde deberíamos de ser un poquito más transparentes sobre los costos de estos. Asumir una lógica política tiene costos financieros y económicos muy significativos y sería importantísimo que entendamos esa dimensión. Este rollo de la soberanía energética ha tenido una serie de costos muy significativos en la hacienda pública que sigue metiendo dinero y dinero. Sí, ahorita tenemos una transacción de 600 millones de dólares donde la mayoría de los analistas desafortunadamente decimos es que van a pervertir ese activo, y a lo que me refiero con eso es lo van a sacar de una lógica comercial correcta que generaba valor financiero para todos sus accionistas y o le van a empezar a extraer el dinero. El presidente ha sugerido que no le gusta que se estaba reinvirtiendo en el activo y que debería de tener más utilidades, es decir, lo quiere usar como un cash cow, o lo va a utilizar para desplazar a la competencia de una manera decidida. Y eso también a costa de los mexicanos, porque el costo para el consumidor va a ser más alto o el costo para la hacienda pública va a ser más alto. Entonces, tener claridad y transparencia sobre esos conceptos es fundamental. A ver, déjame preguntarte, Arturo. Una de las cosas de la plataforma política del presidente es producir toda la gasolina, el diésel, etcétera, que se consume en México. Bueno, y ya también en Texas, con esta nueva refinería. De 6 refinerías vamos a pasar, 6 refinerías y media, porque la mitad la tenía Pemex de Deer Park, vamos a pasar a 8, ¿no? Ahora con Deer Park en su totalidad y con Dos Bocas, Tabasco. ¿Por qué es importante? Explícale a la gente y rápidamente, ¿por qué es importante que México produzca toda la gasolina que se consume en el país? Bueno, atrás de la lógica del gobierno existe una razón de Estado. ¿Esto qué significa? Que para el gobierno es muy importante que el Estado, a través de la acción gubernamental, pueda producir y distribuir los productos energéticos de forma justa y equitativa. Ese es el modelo que está planteando esta administración, el fortalecimiento del Estado. Sin embargo, hoy en día todavía aplica un modelo que es completamente diferente. Este modelo que aplica todavía, que se generó a raíz del 2013, tiene como sentido la competencia entre las empresas, y la competencia lo que genera
es bienes y servicios de mejor calidad y a precios competitivos. De suerte tal, Leo, que lo que estamos viendo hoy en día es la confrontación entre dos modelos energéticos. Desde mi muy particular punto de vista, creo que el modelo basado en la competencia ha acreditado buenos resultados. Se puede ver en los servicios que prestan las estaciones de servicio con marca diferente a Pemex, se puede ver en las inversiones, en la exploración y producción. En fin, creo que a final de cuentas lo que hace falta es que le den la oportunidad al nuevo modelo energético de madurar para dar resultados claros y concretos. Muy bien, déjeme, tengo que hacer una pausa y regresamos en un momento. Bueno, estamos teniendo una mesa con analistas energéticos sobre el tema de la compra de Deer Park, pero me quiero ir un poco con una evaluación de cómo está Pemex en este momento, en vísperas de la elección. Desgraciadamente lo tienen que hacer en 30 segundos cada uno. Así que empecemos contigo, si te parece, Pablo. ¿Qué dirías? ¿Cómo está Pemex en vísperas de la elección? Mira, Pemex acaba de emitir su reporte anual y se tuvo que autoevaluar de acuerdo al plan de negocios que emitió al principio de la administración. Los resultados son catastróficos, Leo. O sea, de 7 variables prioritarias, que estamos hablando de las variables grandotas, no han cumplido en 6. Y no solo no han cumplido por poquito, no han cumplido por un muchote. Aquí hay un problema de entrega de resultados muy significativa. Y si te metes al detalle de todas las variables que prometió Petróleos Mexicanos, estamos hablando de más o menos 72 variables, 72 indicadores donde dijo, esto es lo que comprometemos bajo la nueva administración que vamos a lograr. En el 70% de esos indicadores han fracasado. Entonces queda perfectamente acreditado que Petróleos Mexicanos no está pudiendo dar los resultados que ella misma promete bajo esta administración. Aquí no estamos hablando de las métricas y lógicas neoliberales, sino de la lógica de la cuarta transformación y de la soberanía energética. Arturo, ¿cómo está Pemex en vísperas de la elección? Sí, Leo, yo voy a tomar 2 indicadores que son las banderas de este gobierno. Producción de petróleo, si comparamos abril del 2021 contra abril del 2020, hay una reducción en la producción de petróleo que explota Pemex de 0.5%. Otra bandera de esta administración, la producción de gasolinas. Si analizamos abril 2021 contra abril del 2020, vemos una reducción de 8%. Creo que el desempeño operativo de Pemex no está plenamente justificado, independientemente del apoyo del gobierno, que ha sido sustancioso. Y otro dato adicional, la deuda financiera total de Pemex en los primeros 3 meses de este año aumentó 4% con respecto al cierre del 2020. Creo otra vez que el desempeño financiero y operativo de Pemex hoy en día no es el mejor, pero hay que hacer una acotación muy clara. Este año va a haber una recuperación de los precios del petróleo, va a haber una recuperación de la demanda del petróleo y es probable que esto ayude a sortear de una forma más tenue la complejidad de Petróleos Mexicanos. Muy bien. Pues Gonzalo, tú terminas 30 segundos. ¿Cómo está Pemex en vísperas de la elección? Claro que sí, Leo. Pues mira, los resultados simplemente no están ahí, la producción está a la baja, las reservas está a la baja, la producción de petrolíferos está a la baja y Pemex perdiendo mercado en prácticamente todas las áreas. Lo más complicado no solamente esta fotografía y evaluación de los primeros 3 años, sino saber de que Petróleos Mexicanos está en una ruta contraria a todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo. No está invirtiendo, ni siquiera pensando en energías renovables o cuál es el futuro de la energía, o tratar de modernizar y eficientar sus procesos. Por ende, podemos ir viendo ya desde ahora, saber que las pérdidas de Pemex, por desgracia, van a continuar siendo bastante escandalosas dependiendo del nivel de precios. Así que no, por desgracia, no luce nada bien. Pues les agradezco mucho, Arturo, Pablo, Gonzalo, por esta mesa, magnífica mesa para analizar cómo está Pemex y la decisión de la compra del 50% restante de Deer Park. Muchas gracias. Gracias, Leo. Y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.